¿Qué tal, queridos hermanos? Es un privilegio para mí que me permitan compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Sabe el Señor que me gustaría estar de manera presencial, pero bueno, gracias a Dios por esta tecnología que nos permite estar en comunión, que nos permite estar conectados y compartiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. El título que le traje en este día es Palabras que sanan o sanas palabras. Y vayamos a la Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo se estaba despidiendo allí en el capítulo 1, donde vamos a leer un solo versículo. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 13. Pablo se estaba despidiendo, decía... Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, la causa, la vida dedicada a Jesucristo. Y no era por voluntad propia, sino por voluntad de Dios que fue puesto como apóstol. No es un título que él eligió, sino es algo que lo puso Dios por su propia voluntad. Y de acuerdo a ese pacto, dice ahí en el capítulo 1, establecido a través de esa vida dada en Jesucristo. Una vida donde tenía que ser caracterizada por su conducta, por su manera de expresarse, por su manera de ser diferente a lo que estaban acostumbrados a ver. Tenía que reflejar nada más y nada menos como es el deseo de Dios para tu vida y la mía, que reflejar a Jesucristo. Y allí Pablo está dedicando las últimas líneas en ese escribir inspirado por Dios a Timoteo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Siempre se acordaba, dice, de sus lágrimas, en sus oraciones, de esa fe que habitaba en él, no fingida, y de que vamos a hablar también. Pero lo llamaba a rendir testimonio del Señor Jesucristo. La causa de Pablo era el testimonio, mostrar que otros vean a Jesucristo a través de su vida como la tienen que ver a través de tu vida y de mi vida. Yo puedo mostrar una forma de ser en el templo, pero la palabra de Dios me impulsa a que lo que verdaderamente sana a la sociedad, a la familia y principalmente a mi vida, es mostrar la conducta que tenía el Señor Jesucristo, reflejada en mi vida principalmente y obviamente demostrada ante aquellos que me rodean. Palabras que sanan o sanan palabras, o sanas palabras. Dice así 2 de Timoteo, verso 13 del capítulo 1, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, en el amor, que es en Cristo Jesús. Retén la forma. Cuando estudiaba este tema que me viene dando vuelta desde el primer momento que me dediqué a estudiarlo, digo, ¿por qué Pablo hace hincapié, en la forma? Y obviamente por eso le puse el título Palabras que sanan o sanas palabras, porque las palabras que sanan generalmente están impulsadas en lo que yo puedo llegar a dar a través de mi léxico, a través de la profundidad, y no es suficiente. A lo largo de la historia humana siempre nos hemos caracterizado por encontrar distintas maneras de construir, de entender, de mejorar el hábitat donde nosotros nos desarrollamos, en nuestra forma de comunicación, nuestra forma de ser, nuestra forma de convivencia social. Pero sin embargo la historia demuestra que por más que nos esforcemos, por más que los resultados salten a la vista y parecen ser que son buenos, siempre termina en algo cada vez peor. Una sociedad, un mundo que cada vez está más enfermo, más está empecinado en guerra tras guerra, crisis tras crisis, pobreza más pobreza, enfermedad más enfermedades, etcétera, etcétera. En definitiva, familias y personas que componemos este mundo que necesitamos un cambio, que necesitamos reconocer que así como estamos, así como nosotros transmitimos, la cosa no funciona.
palabras que sanan. Se levantan, al igual que Pablo en la antigüedad, muchas personas, muchos entes, muchas sociedades que se caracterizan por guiar y mostrar una conducta, una forma de expresión que puede sacar a la sociedad adelante. La realidad, como decíamos, que no son nuestras palabras. Una frase que una vez leí y que me impactó, dice así, se las voy a leer textual, dice: las palabras, las propias y las de los demás, son un modo privilegiado que tenemos para construir nuestra propia manera de entender el mundo. Miren lo que dice, que tenemos para construir nuestras propias maneras de entender el mundo que nos rodea, y así encontraremos mejores formas, más saludables de estar en él. Claro, uno se pone a pensar y dice, bueno, hay diversidad de pensamientos, diversidad de opiniones, y cada uno tiene su propia forma de entender el mundo. Y ahí es lógico que entonces haya crisis, que haya discusiones, que haya peleas, que haya contienda, que haya guerras, etcétera, etcétera. La dificultad va a crecer. Y no se trata de la manera en que yo diga las palabras o de las palabras que pueda pronunciar, sino como dice Pablo a Timoteo, yo necesito que vos te dediques a dar testimonio de las sanas palabras, en la fe y en el amor, que son bajo la característica de aquel que nos enseñó una vida distinta. Y ese es Jesucristo. En Juan 6 ustedes recordarán cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si miramos para un lado, miramos para el otro, y nadie tiene las palabras que sanan mi interior, mi sed interior, y obviamente que reconocen mi condición espiritual. No solamente la reconoce, sino me da una salida para que yo no siga padeciendo internamente lo que estoy padeciendo a causa de mi pecado. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso Pablo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4, verso 16, le dice a Timoteo una linda enseñanza. Ten cuidado de ti mismo. Tu mayor enemigo no son los demás, sino tu mayor enemigo sos vos mismo. Y necesitamos cambiar desde lo personal para que nuestro entorno cambie. Y eso tiene que ver con las características que nosotros expresamos, con las palabras que nosotros expresamos. Y Pablo le dice, retén la forma de las sanas palabras. Ese retener, yo quiero llevarlos a pensar de que muchas veces retenemos cosas de este mundo en nuestras vidas y que no nos hacen bien. Y no se trata, vuelvo a decir, de las palabras lindas que me dijo el otro, porque no me van a sanar. Esas son palabras que sanan. Pero el verdadero cambio se produce cuando yo retengo las sanas palabras, las de enseñanza, la de este primer punto que quiero compartir con vos. Y es el ejemplo. ¿El ejemplo de quién? Dice Pablo. De Jesucristo, de aquel que da sanas palabras. Miren, esto mismo que dice en el versículo 13, lo vuelve a decir, o mejor dicho, lo dice anticipadamente, en el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo, en el verso 3, donde dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad de Él, está envanecido y nada sabe. Nada sabe, sino que delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, etcétera, etcétera, dice Pablo. No son las palabras tuyas o las mías. No son las palabras de una persona elocuente, de una religión que te puede llevar a una conducta buena, sino son las palabras, o mejor dicho, las sanas palabras de la enseñanza, del ejemplo del Señor Jesucristo. Retén
la forma. ¿Y cuál es esa forma? ¿Cuál es ese ejemplo del Señor Jesucristo? Y ahí entra a jugar otro factor, que es el poder que tienen las palabras en el Señor Jesucristo y las que tienen en tu vida. El poder de las palabras. Podríamos hablar un montón de tiempo acerca del poder que tienen las palabras. Con las palabras el ser humano se caracteriza por comunicarse, porque fue una enseñanza, fue un reflejo de esa imagen, de esa impronta que puso Dios en el ser humano. Ya desde la creación, Dios se quiso comunicar con el hombre, y le dijo, de todo árbol vas a comer, hacé con todos los animales y ponerle el nombre, podés comer de toda la creación menos de este. Se comunicó claramente, precisamente, porque la intención de Dios era comunicarse con el hombre, con vos y conmigo. Y obviamente con ese uso de libre albedrío que tomamos de esa palabra, puede ser orientada también para mal. Lo dice Pablo, lo leíamos recién en el capítulo 6 de la primera carta, versos 3 y 4. El que hace otro tipo de doctrina, otro tipo de enseñanza, otro tipo de palabra, nada sabe. Y discurre en los errores que trae pleito, que trae contienda, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos está diciendo es que con la palabra que vos expresás, pero que no transmitís con tu vida, vos podés destruir, dice Pablo en otra palabra, o podés acercar. Podés construir o podés derribar. El mismo Satanás lo hizo. Con que Dios te dijo en el Génesis, le dijo a la mujer, con que Dios te dijo. Usa la palabra para una conducta que era desaprobada por Dios, que era la desobediencia, la desconfianza, el descrédito del poder de la palabra de Dios. No comerás, porque el día que comieres vas a recibir su consecuencia. Te vas a separar de mí, vas a morir. Pero el hombre, bueno, en ese discurrir, en ese transitar de la vida, quiere experimentar. Y pasa por arriba del poder de la palabra de Dios con el poder de su palabra. El apóstol Pablo dice justamente, retén la forma de esas sanas palabras, de esa sana enseñanza, de ese ejemplo. Pero Pedro también nos da una característica allí en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, de cómo debe ser esa forma de habitar de las palabras del Señor Jesucristo como ejemplos prácticos en nuestra vida. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos cada uno de nosotros. ¿Para qué? Y acá da el objetivo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, y no a cualquier luz, sino a una luz admirable. Las virtudes, cuando yo hablo de virtudes, también hablo de las cualidades que deben estar presentes en mi manera de hablar. No estoy hablando de elocuencia, sino cualidades. ¿Qué cualidad se refleja en mí? ¿Soy lo que hablo, lo que transmito? No es importante la forma en que lo transmito, sino es importante la forma en que procedo para avalar lo que transmito. Ahora bien, Pedro lo que está también diciendo es que no solamente debemos expresar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, sino que estas mismas virtudes deben habitar, deben permanecer en mi interior y se deben de reflejar, se deben de reproducir constantemente, porque si yo quiero cambiar a una persona, mejor dicho, quiero conducirla a la corrección, quiero que la otra persona sea agradecida, quiero que la otra persona sea perdonada, quiero que la otra persona sea guiada por el Señor, de la misma manera que habitó en Jesucristo esa relación íntima con el Padre, expresando las virtudes del Padre, de igual manera lo que dice Pablo y Pedro,
tenemos que reflejar, retener esas virtudes de Jesucristo en nuestras vidas. Porque esas son las que cambian vidas. No es ni vos ni yo, tus palabras ni mis palabras, sino lo que cambia, lo que transforma las vidas son las virtudes que primeramente tienen que ser experiencias personales en cada uno de nosotros. Cuando uno va a Proverbios capítulo 18, dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y cada una del desarrollo de lo que yo sea una palabra para muerte o una palabra para vida va a reflejar esos frutos. Ahora, si yo transmito con mis palabras algo que yo siento que habita en mí, las virtudes de aquel, esa es la forma. No la retener la elocuencia que me puede enseñar la sociedad, sino la forma de vida, de conducta que reflejan que yo cambio, que Cristo habita en mí, que ahora soy diferente, que no soy el mismo que era antes. Entonces, verdaderamente estoy reteniendo la forma de esa sana palabra. Cuando uno va a Colosenses capítulo 3, Pablo dice: hagan morir pues lo terrenal que hay en ustedes. Y da una serie de cualidades negativas que vienen por las palabras, porque las palabras están relacionadas con la emoción, están relacionadas con el proceder, con la comunicación, con el reflejo que yo quiero del otro. Quiero que me respete, pero no respeto. Quiero que no se enoje, pero yo me enojo. Quiero que sea piadoso, pero yo no soy piadoso. Quiero que sea honesto, pero yo no soy honesto. Entonces, la forma que dice Pedro en el capítulo 2 es reflejar, mostrar las virtudes que habitó en Jesucristo, que habite también en mi vida y en la tuya. Y Pablo le dice, miren, dice en el 3:8 de Colosenses: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, la ira se refleja por las palabras, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y da un listado negativo de todo lo que refleja quién verdaderamente somos. No quién creemos que somos y lo que tienen que mirar los demás, sino quién verdaderamente soy. Y lo reflejan mis palabras. Por eso dice más adelante: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, etcétera, etcétera, perdonándonos unos a otros. Vamos a agarrar un tema solo, la paciencia. Tengo que ser ejemplo de Jesús en que soy paciente. Y sin embargo, cuando voy a la cola de la farmacia, cuando voy a la cola de un banco, lo primero que pienso es: ¿por qué me están haciendo esperar tanto? Y entonces mi interior no está reflejando las virtudes de aquel que fue paciente para con todos, fue paciente con sus discípulos, fue paciente para conmigo, enseñándome. Y dejo libre a mi mente y digo: bueno, aquel se está demorando, está atendiendo mal, es muy lento. Y por ahí la persona del otro lado es muy responsable. Y Dios me invita a reflejar las virtudes de Jesucristo siendo paciente. Miren, si yo empiezo a pensar, como dice Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, lo que es de buen nombre de esa persona. Y en lugar de pensar que está demorando y hace que la cola demore cada vez más, reflejar a Jesucristo que es paciente. No, el muchacho está haciendo, la chica está haciendo su trabajo de manera responsable. Está poniendo todo su empeño para entender, para comprender lo que le está diciendo el cliente que lo tiene adelante. ¿Cuán diferentes serían tus actitudes y las mías? Pablo le dice lo primero, el ejemplo. Retén la forma. La forma es importante porque va a reflejar quién sos vos y quién soy yo. ¿Queremos que el mundo cambie? Bueno, primero tengo que cambiar yo. Hay una frase que usamos cuando salimos a predicar afuera, ¿no? En la calle: si tu vida cambia, todo tu entorno cambia. La sociedad nos enseña que tiene que cambiar el otro para que yo recién piense si tengo que cambiar. La palabra de Dios nos dice:
no son esas palabras las que sanan, sino son las sanas palabras que puedan revelar las virtudes de aquel que transforma vida, y ese es Jesucristo. Retén la forma de las sanas palabras, pero dice también retén la forma de esas sanas palabras en la fe, dice el verso 13 de 2 Timoteo capítulo 1. En la fe, y habla de las características de esa fe. Pablo siempre que habla de fe, mírenlo después detenidamente en la primera carta y en la segunda, habla de una fe limpia, no fingida, y está relacionada directamente a la buena conciencia. La buena conciencia habla del análisis que yo tengo que hacer si hoy verdaderamente reflejé la fe por palabrería o la fe puesta en Jesucristo, en Dios, en el autor y consumador de la vida. ¿Querés tener palabras que sanen o sanas palabras? Entonces justamente tiene que ser una fe libre de ser fingida. Una fe de limpia conciencia. Vamos a poner un ejemplo práctico. Cuando vos estás hablando con una persona que perdió toda esperanza, con una persona que se queja de todo, ¿a quién estás reflejando? ¿Te congraciás con el mismo pensamiento o mostrás a Jesucristo? ¿Revelás las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable? Pablo nos está enseñando eso. No retengas lo que retienen todo. Lo que caracteriza a esta sociedad que está insumida en la crisis. Sino refleja las características palpables que transforman vidas que tenía el Señor Jesucristo, donde da esperanza. ¿A quién iremos?, le dijo Pedro. Tú tienes esperanza, tú tienes palabras de vida eterna, donde da esperanza, donde da comprensión, donde da amor. Pablo le dice que justamente tenemos que tener esa buena o limpia conciencia siempre presente en nuestro diario vivir. Porque las palabras que vas a expresar con un prójimo, el prójimo no necesariamente tiene que ser con tu esposo que te ven todos los días, sino el prójimo es con aquel que te relacionas en el día a día. Vos puedas demostrar que no tenés una fe fingida, sino una fe que donde tu propia conciencia, mi propia conciencia, me hace ver si verdaderamente estoy cimentado, reflejando a Él, a Jesús, estoy cimentado en la palabra de Dios o estoy cimentado en mi palabra. No soy uno más, sino tengo que ser una persona, como le dice Pablo a Timoteo, me acuerdo de vos, de tu fe no fingida, que no fingís. Y él da ejemplos prácticos de personas que mantuvieron otro tipo de fe. Dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1, versos 19 y 20, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, una fe distinta, que son Himeneo y Alejandro, dice, a los cuales entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Hay dos clases de fe, la fe que tiene todo el mundo, la fe en sí mismo, y la fe que dice la palabra de Dios, esas sanas palabras que cambian, que transforman y que tienen un poder, que es el poder nada más y nada menos divino. Somos guardados por el poder de Dios, dice 1 Pedro 5, capítulo 1, verso 5. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar una salvación que Dios preparó de antemano. Pensó en vos, pensó en mí. Pero necesitamos de esa fe, la misma fe que tuvo el Señor Jesucristo, una virtud característica que revelaba verdaderamente quién era Él, en quién apoyaba su fuerza, en quién apoyaba su confianza, en quién tenía su convicción.
Y esto es lo que tenemos que revelar nosotros también. No solamente el ejemplo a través de la forma, sino también la acción de retener las formas de esas sanas palabras en la fe. Ya pasó la teoría del ejemplo, Jesús. Ahora viene la acción. Tenemos que demostrar a diario que nuestra fe no es la fuerza en nosotros mismos, sino que es la fe fundamentada justamente en la palabra de Dios. Dice más adelante, 1 de Timoteo, verso 11 del capítulo 6, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. 6 cosas, 6 características que revelan y que si dejamos crecer en nuestro interior, manifiestan verdaderamente quiénes somos ante una sociedad que necesita cambiar, pero que empiezo cambiando yo mismo, a través de Jesús. Pelea, dice Pablo en el verso 12, la buena batalla de la fe. ¿Qué batalla estás peleando? ¿Qué estás reteniendo? ¿Qué estoy reteniendo yo en mi vida? Lo que me ofrece esta sociedad, los razonamientos, el apoyarme en un gobierno determinado para que me saque adelante, o me apoyo en la verdadera fe, en la que tiene el poder para transformar tu vida, mi vida, para cambiar este mundo, para perdonar los pecados, para guiarlos a la vida eterna. Quiera Dios que en el accionar diario de nosotros peleemos la buena batalla, que es la fe puesta en Jesucristo. No de palabras, vuelvo a decir, sino de convicciones internas que reflejan en el exterior por nuestro obrar, por el accionar de lo que vamos a transmitir. Que yo tengo fe en Dios, que yo tengo fe en su Hijo, que todo lo que puede pasar, las tormentas que pueden estar a mi alrededor en la vida, no cambiarán a aquel que levanta mi cabeza, a aquel que es escudo alrededor de mí, a aquel que pelea como un poderoso gigante por mí. Y que aunque bramen los ríos, aunque se traspasen los montes a la mar, yo no voy a claudicar, porque Él es mi amparo, porque Él es mi fortaleza, porque Él es mi pronto auxilio en la tribulación. Pelea la buena batalla, la fe. Y está hablando de ese ejercicio práctico. Cuando dudás si tenés trabajo o no. Cuando dudás cómo vas a salir de esta crisis. Cuando dudás de todas las cuestiones que nos suceden a diario. Pelea la buena batalla. Retené esta forma de sanas palabras, peleando la buena batalla de la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, dice el verso 13 de 2 Timoteo capítulo 1. La forma del accionar de Cristo. ¿Vos sos hijo de Dios?, le dijo Pilato. Bueno, tú lo has dicho. Bueno, pero decilo vos. Porque yo tengo autoridad para quitarte la vida, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Ninguna autoridad, y era un gobernador, era alguien importante del Imperio Romano. Ninguna autoridad te sería dada si no lo habilita mi papá, Dios. Cuando vos te enfrentás a cuestiones así, obviamente que no nos enfrentamos con un gobernador, o sí, pero con aquellas cosas que vos podés mostrar si verdaderamente sos un hijo de Dios o no lo sos, pelea esa buena batalla. Y así voy a responder con lo que me dice la palabra, con la esperanza que me da la palabra, con el ánimo que me da la palabra, con el poder que da la palabra, para que el otro se conduzca de igual manera que un día me conduje yo a los pies de Cristo. Pelea la buena batalla de la fe. Hablamos del ejemplo que era Jesús, la forma, hablamos del accionar, que es la batalla esta de la fe, en retén la forma de las sanas palabras en la fe, que es en Cristo Jesús, pero en último lugar la demostración, retén también la forma de las sanas palabras
del amor. Hay algo impactante que no puedo dejar de mencionar, que también Pablo expresa que el amor, acá la palabra que utiliza es ágape, es ese amor que lo da todo a cambio del otro, no por uno mismo, sino a cambio del otro, tal cual hizo el Señor Jesucristo. Es una de las virtudes que debe de habitar en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, para reflejar a Jesucristo. Y acompáñenme en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 15, 16 y 17 vamos a leer. Dice: y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Justamente ellos, hay un libro apócrifo que narra que ellos por esas conductas que fueron reveladas con el tiempo, por celos, habla que tenían celo de Onesíforo, no sabemos si es verdad o no porque es una carta apócrifa, revelan cómo ellos querían tener lo que tenía Pablo, pero hacerlo a su manera, de acuerdo a la elocuencia de sus palabras y demás, y la realidad que con el tiempo Pablo dice, bueno, estos abandonaron, me dejaron y mostraron la hilacha, como diríamos cada uno de nosotros en el día de hoy. Y verdaderamente mostraron en quién tenían su fe, si en Jesucristo o en lo que querían lograr ellos como objetivo. Ellos, dice, de los cuales son Figelo y Hermógenes, que lo abandonaron. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Fíjense lo que dice: porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Daba testimonio de quién había creído. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Me impacta esto. Pablo sabemos que estaba encarcelado. Y era difícil ir y decir, bueno, yo me identifico con el que está ahí encarcelado. Pero acá da un detalle más profundo. Dice, no solamente estuvo conmigo y me halló y me confortó, sino que me buscó. Hizo todo lo posible, no a lo que le tenía a primera mano. Hizo todo lo posible y lo imposible para llegar hasta Pablo. Me gusta pensar a Onesíforo buscando y diciendo, che, pero ¿dónde está encarcelado? Porque antes estaba en esta casa, pero ahora no está más. ¿Dónde lo pusieron? ¿En qué cárcel de Roma lo pusieron? Y no tomaba tren, ni tranvía, ni subte, ni nada. Caminando y preguntando y diseminando con quién hablaba, que estaba preocupado y ocupado en encontrarse con Pablo, para expresarle ese amor, para encontrarse y decirle, estoy con vos, mis oraciones están con vos. Así como vos derramaste las oraciones por Timoteo, del cual fui testigo, así como pudiste venir en mi casa y compartir la palabra, y mi casa fue conducida por tu amor y el amor que vos tenés a Jesucristo, a los pies de Jesucristo, de la misma manera yo te lo tengo que retribuir. Tengo que hacerlo. No solamente con vos, sino con otros. Y me gusta pensar esto, la forma en que buscó Onesíforo. Es la demostración de esas sanas palabras, parándose con uno. ¿Dónde tenés un dato donde pueda encontrar a Pablo? ¿Cuál es la cárcel? Y yendo de ciudad a ciudad, de cárcel a cárcel, pero testificando de Jesucristo. Hablándole que no le importaba el poder que podía tener el imperio romano para encarcelarlo a él, sino importaba la demostración de amor que tuvo Jesucristo para con él. Una forma distinta de anunciar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable. Muchos tal vez habrán difamado o perseguido a Onesíforo, pero otros se habrán admirado. ¿Cómo este hombre, cómo esta persona puede ir a buscar a alguien que va a estar próximo a la muerte?
condenado a la muerte, por testificar nada más y nada menos de la fe puesta en Jesucristo. Pelea la buena batalla de la fe. Retén la forma de esas sanas palabras en esa fe, pero también retén la forma de esas sanas palabras en el amor. El amor que dio Jesucristo. El amor que expresó a través de su vida de dedicación para venir y morir en la cruz del Calvario por vos y por mí. Un amor sacrificial. Un amor que entregó todo, como dice Pablo también en Efesios. Se entregó por vos, se entregó por mí. No por su elocuencia de palabras, sino por su demostración de amor. Se despojó a sí mismo, dice Pablo en Filipenses. Y haciéndose hombre, murió en la cruz por vos y por mí. Buscó ese mismo sentimiento que empleó Jesucristo en buscarte a vos y a mí. Lo empleó Onesíforo. Me impacta esta palabra. Buscó solícitamente. Lo tengo que encontrar. Qué distintas serían nuestras vidas si sentiríamos ese mismo amor que sintió Jesús por vos y por mí, para con el prójimo que transita al lado nuestro todos los días. Tal vez ahora estamos limitados por esta pandemia, pero cuando agarrás el teléfono, cuando hablas con alguien que está desanimado, buscarlo solícitamente para demostrarle el amor de Jesús, para hacerle entender que no es esta vida lo importante, sino es nuestra relación para con la vida eterna la que tenemos que solucionar a través de Jesucristo. Buscarlo solícitamente, buscar a mi prójimo solícitamente. Y también Pablo lo relaciona en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, dice, el amor nacido de corazón y de buena conciencia. Es un amor de conciencia. Somos conscientes que la persona que tenemos a nuestro lado le tenemos que brindar del amor de Jesucristo. No por palabra, sino para que lo vea reflejado primeramente en esas virtudes que tienen que habitar en mí. Quiero que la gente sea honesta, tengo que ser honesto. Quiero que la gente conozca del amor de Jesús, tengo que expresar, tengo que sentir, tengo que mostrar en esas acciones, en esa lucha diaria de la batalla de la fe, en el accionar diario, tengo que demostrar ahora el amor de Jesús. Quiera Dios que retengamos esta forma de sanas palabras y que no nos acostumbremos como la sociedad impulsa por acá, por casa pasa un avión que dice pare de sufrir, y el otro día iba a una reunión laboral y escuchaba que vendían el agua que purifica todos nuestros pecados. Esas son palabras que sanan. Pablo nos dice, seguir las sanas palabras. Las virtudes de Jesús que dice Pedro en el capítulo 2 de su primera carta. Las virtudes que cambian, que transforman tu vida. Que hacen que los demás puedan sentir lo que vos sentís. Paz. ¿Se acuerdan cómo empezó la carta? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y dice, bueno, de ese pacto, pero dice a Timoteo, hijo amado. Lo amó como lo amó Jesucristo a él. Y se lo demostró. Y le dice 3 palabras. Gracia, misericordia y paz. Gracia, porque cuando estamos en la gracia del Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Misericordia, porque sabe y habla de nuestra debilidad que muchas veces podemos flaquear. Pero cuando vos reflejás las virtudes de aquel, lo primero que sentís en tu interior es paz. Y esa paz la podés transmitir a otra persona por el amor de Jesucristo. No importa lo que hizo tu vecino para con vos. Lo que importa es el amor que habita en vos para reflejar a tu vecino que conozca el amor de Jesucristo.
Qué lindo que sería nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro diario vivir así con estas tres características. Retén la forma de las sanas palabras. Ese ejemplo, retengamos la virtud de Jesucristo. En la fe, en nuestro accionar. Y en el amor, en Cristo Jesús justamente, o en Jesucristo, que habla de nuestra demostración. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor, si hay algo que todavía no hemos cambiado, que podamos abrir nuestras vidas a Él y decirle, Señor, perdóname, quiero cambiar. Hasta ahora estaba demandando que cambie lo demás, pero me olvidé que el primero que tengo que cambiar soy yo. Que mis palabras demuestren verdaderamente quién soy, que no lo tenga que pensar, sino que fluyan, que salgan como un río de esa nueva vida que me diste en mi interior, para que no solamente transforme mi vida, sino que otros puedan conocer a Jesucristo a través de mi accionar. Si no sos de Jesucristo, te invito a que conozcas de Jesús. Porque Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, dice que esa es la palabra fiel y digna de ser recibido por todos, la sana palabra. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar y a buscar a pecadores como vos y como yo. ¿Y saben lo que dice Pablo? No para salvar al otro, sino para salvarme a mí. Dice, de los cuales yo soy el primero. ¿Querés entregarte a Jesús? Tenés que reconocer que sos un pecador. Yo soy el primer pecador. Yo soy el primero que con mi accionar obro mal y contamino mi entorno. Y necesito cambiar. Y la palabra de Dios también te dice que si confesamos nuestros pecados a Él, a Dios, no a mí, ni a un pastor, ni a nadie, a Dios, fiel y justo es Él para perdonarnos todos nuestros pecados. Y como dice Pablo también, y hacer todas las cosas, el que está en Cristo, nuevo. Las cosas viejas, 2 Corintios 5, 17, pasaron. De ahora en más son todas hechas nuevas. Puedas decirle, Señor, entra en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados. Quiero cambiar. Quiero tener una familia sana, pero quiero empezar por mí. Yo necesito ser sanado por esas palabras, por esas virtudes que habitaban en Jesucristo. Sanas palabras y no palabrerías que sanan. Que el Señor te bendiga, que el Señor haga de nosotros un instrumento escogido, una palabra dada en medio de una sociedad debilitada y enferma. Amén.